Bueno, ahora tenemos una entrevista aquí en estudio porque el 14 de noviembre es el Día Mundial de la Lucha contra la Diabetes. Esta enfermedad crónica que no tiene cura, pero que sin lugar a duda uno la puede prevenir llevando buenos hábitos alimenticios en primer lugar, porque se estima que son 400 millones en el mundo personas que tienen diabetes. Vamos a conversar con Raúl Manrique, él es nutricionista metabólico, para dialogar sobre este importante tema. Muy buenos días, bienvenido a N Noticias. Buenos días, Katia. ¿Qué es la diabetes en primer lugar? La diabetes es una condición metabólica actualmente mal entendida que se caracteriza por la elevación de la glucosa. La glucosa es como el dólar en una economía. Está en todo sitio, alimenta el hígado, el páncreas, el riñón, la vista, las uñas, el cabello, todo se alimenta de glucosa. Pero cuando la glucosa se eleva mucho, de repente la glucosa se vuelve pegajosa y se pegotea e inflama todos los órganos. Por eso es que el diabético fallece amputado, ciego, sin función renal, sin función hepática. Entonces es el diabético en principio el principal responsable de tener diabetes, porque muchas veces le echamos la culpa a la industria farmacéutica, a los médicos, a los nutricionistas, pero el principal responsable es el paciente. El segundo responsable de esta crisis mundial, como tú bien decías, ya son 400 millones y se estima que para el 2030 serán 640 millones de diabéticos en el mundo. Wow. En Perú solamente tenemos 3 millones entre prediabéticos y diabéticos. El segundo responsable de esta crisis, lamentablemente, es el tratamiento que se da. Yo el año pasado mandé una carta al Ministerio de Salud justamente indicando las grandes falencias del tratamiento que se está dando actualmente. Fíjate en algo muy interesante, y es que hace 40 años que el tratamiento nutricional para la diabetes no se actualiza. Tenemos pacientes que tienen elevado su glucosa en sangre. ¿Y sabes qué cantidad de glucosa le recomiendan en su alimentación? El 50% de su alimentación es glucosa, carbohidrato. Lo cual es ilógico. Si tengo un paciente que tiene elevada su glucosa en sangre, lo lógico es, ok, tengo mucha glucosa en sangre, le doy menos en su alimentación para que se nivele, pero no. El tratamiento nutricional sigue siendo el mismo que se planteaba hace 50 años, que es darle 50% de carbohidrato en su alimentación, tal cual la famosa pirámide nutricional. Y se ha descubierto que esta enfermedad, sin lugar a duda, es por una mala alimentación, por el exceso de comida procesada, ¿verdad? A lo largo de nuestra vida, ¿o esta enfermedad está también aumentando, sobre todo en la población de la niñez? Así es, ya vemos niños y adolescentes con diabetes, cosa que antes no vemos. Antes la diabetes, en particular la tipo 2, porque la tipo 1, que es mucho menos común, se conoce como diabetes infantil, ahí sí veíamos niños porque se debuta desde muy joven. Pero en la diabetes tipo 2 hablamos de una enfermedad que iniciaba a los 45 años. Ahora no. Diabéticos tipo 2 con 10, 12, 15 años. Yo tengo en el consultorio varios pacientes que son menores de edad, que desarrollan esta condición, pero a la vista de la actual evidencia científica, por ejemplo, en el 2018 salió un estudio en una universidad de Glasgow, en Inglaterra, que indicaba que la diabetes se puede remitir, se puede revertir. Yo he escrito un libro, el 2017, que se llama Control y Reversión de la Diabetes. O sea, uno puede dejar de tener diabetes ya diagnosticada. Claro, uno puede tener valores normales de glucosa sin necesidad de medicamento. En este libro que te comento, que lo presenté en el Colegio Médico el año 2017 en un evento oficial, se plantea la manera como con alimentación y estilo de vida el paciente puede controlar su salud. Y lamentablemente el paciente se ha acostumbrado a depender del medicamento, a depender de lo que diga el nutricionista, a depender de lo que diga el médico, y no toma control de su salud. Es como en el caso de los políticos, nos quejamos de los políticos, pero ¿quién elige a los políticos? Nosotros, pero sí, nos queremos mejores que ellos. Y nosotros debemos elegir lo que comemos y ser conscientes de que somos lo que comemos, ¿verdad? Primera cosa, y tú bien lo estaba diciendo, Katia, es comer alimentos, no productos. Yo soy muy crítico de esta famosa ley de los octógonos, esta geometría de la enfermedad, la famosa pirámide, el famoso octógono. Y el problema del octógono de fondo, que no es algo malo, que haya un octógono, el problema es que se cree que es solución de algo. El problema del octógono es que nos incentiva el consumo de productos, no de alimentos. Los alimentos no tienen octógono. ¿O has visto alguna vez un pescado con octógono? No lo hay, porque es un alimento. Hay que consumir alimentos y no menos productos procesados, ¿no? Exacto, no es que el alimento no es procesado. Una cosa es el alimento, otra cosa es el producto. El alimento no es procesado, o tiene mínimos procesos. Una papa, una yuca, choclo, carnes, huevos, ¿no? Está tan mal visto el huevo que en realidad es un nutriente completo, económico y versátil.
Claro que sí. Y también otro factor bueno, que puede desencadenar que una persona desarrolle diabetes es la hereditaria. Claro, en realidad ya el tema, si uno hace un buen plan de alimentación y un estilo de vida adecuado, ya el factor hereditario pasa muy a segundo plano. Te pongo un ejemplo. Ponte que tenemos papá y mamá de piel blanca, son blancos y acostumbran a tomar mucho sol y desarrollan cáncer de piel y tienen un hijo también blanco. Este hijo blanco, si se protege del sol, nunca va a tener cáncer de piel. Entonces, no necesariamente si mi papá fue diabético y mi mamá también, exacto, yo pueda tener diabetes. Porque estamos viendo ahora pacientes con diabetes que no tenían familiares con diabetes, porque el mal hábito alimenticio y el estilo de vida. Y ahí interviene la prevención, ¿verdad? Que es básicamente la alimentación. Claro, no solo es prevención. La alimentación es el tratamiento, pero el problema es que nuestro Ministerio de Salud, nuestras entidades gubernamentales nacionales e internacionales plantea un estilo de alimentación enfermante. Parte del problema, lamentablemente, es el tratamiento que se le está dando al paciente diabético. Es una alimentación equivocada. Si yo tengo mucha glucosa en sangre, lo lógico es darle menos glucosa. No aplicar la famosa pirámide nutricional que le llaman plato nutricional, porque no está funcionando, no ha funcionado y no va a funcionar. Una persona con diabetes, si es que no es bien tratada, como usted señala, ¿qué órganos pueden verse afectados a lo largo de su vida? Como te decía, si no se cuida. Como la glucosa viaja por las autopistas de nuestro cuerpo, que son las arterias, entonces, y está alimentando a todo el cuerpo, también cuando se eleva y se vuelve así como pegajosas, inflama todos los órganos. Tenemos pacientes ciegos, amputados, que pierden la función renal, que dependen de una máquina para diálisis, para limpiar su sangre. Imagínate, toda su sangre pasa por una máquina y tiene que ser limpiada, pero al mismo tiempo que retorna a su cuerpo, ya retorna con otras toxinas. Entonces dependen de esa máquina, a veces se tienen que dializar una vez por semana, 3 veces por semana, a veces todos los días. Pero no necesariamente tiene que ser el final de una persona diabética, sí. No puede evitarse llevando un control y también insistir en el tema de la alimentación. Es que si no se cuida, no tiene por qué terminar así. Claro, es el centro de todo. El tratamiento que yo planteo, el tratamiento que yo aplico con mis pacientes, sí. Yo a veces tengo pacientes que llegan al consultorio con 200, 300 de glucosa, que en 1 o 2 semanas ya tienen su glucosa normal sin ningún medicamento. ¿Por qué? Porque la estrategia tradicional que hace que la glucosa se eleve con la alimentación y nos da un medicamento para bajarla. La estrategia correcta, la estrategia que yo planteo es... ¿Cómo qué alimentación? No elevar la glucosa para no tener alimentos que dar un medicamento para bajarla. ¿Qué alimentos? Puedes comer carnes, huevos, verduras de todos los colores. Por ejemplo, una ensalada debe tener color rojo, tomate, pimiento rojo, blanco, la cebolla o el pimiento... ¿Betarraga? Porque es un poquito dulce, es un poquito dulce, pero podría ser como para que uno matice. En el morado son mejor la lechuga morada, la col morada, en el blanco la cebolla blanca o el rabanito, el amarillo el pimiento amarillo, el anaranjado la zanahoria cruda. En el verde son los verdes oscuros, espinaca, selga, albahaca, arúgula, la carne, el aceite de oliva, o el de sacha inchi, o el de ajonjolí, la palta. Ajá. Se puede comer una palta al día. Aceites naturales, ¿no? Exacto, son aceites prensados al frío. Los destilados, los de maíz, los de soya, no son recomendables. No son recomendables. Para hacer frituras, se puede hacer frituras, pero con aceite de coco o con manteca de cerdo. La manteca de cerdo, lo que usaban nuestras abuelitas, es ideal para hacer una fritura. O lo mejor, lo que yo siempre recomiendo es cocinar en la misma grasa del animal. Si vamos a hacer un chicharrón de chancho, una ollita, un poco de agua, ponemos el chanchito, el agua se evapora, se sancochó la carne, claro, y la cocinamos con la grasita que quedó. Es la manera más natural que se puede hacer. Pero todo también interviene en la medida de las porciones, ¿no? Porque si usted habla de fritura, ¿ya no? Ya no. El método actual, el método que consigue controlar y revertir la diabetes es un esquema rico, sabroso, saciante, nutritivo y que revierte la diabetes. Se basa en la saciedad. ¿Frutas? En la fase inicial no recomiendo frutas. ¿Por qué? Porque la fruta es dulce. ¿Por qué? Claro. Porque tiene azúcar. Entonces, en las fases iniciales no es bueno la fruta porque tiene glucosa y fructosa. Claro que sí. Al inicio es mejor limitarlo hasta que la glucosa esté normal. Pero ya llevado el tratamiento, ¿qué frutas sí son las apropiadas para personas con diabetes? En el libro que te comento, en fase 2, o sea, cuando ya la glucosa está normal, recomiendo, por ejemplo, las fresas, los berries. ¿Manzana? La manzana puede ser la manzana verde, claro, la manzana verde, pero por la calidad de antioxidantes mejor son los berries, las fresas, el aguaimanto. Son frutas
que no tienen tanta azúcar y sí tienen mucha calidad de antioxidante. Papaya también puede ser. Piña, el problema con la piña es que tenemos una piña demasiado dulce. Entonces hay que buscar frutas que no sean tan dulces. Usted también habló de gran porcentaje en la población que tiene diabetes y no la sabe, porque uno generalmente va al médico cuando tiene síntomas, ¿no? Como el aumento de la sed, miccionar mucho. El problema es que esos síntomas y signos se presentan en una minoría de diabéticos. Se estima que la mitad de diabéticos y prediabéticos no sabe que lo tienen. Y muchas veces se les da el diagnóstico y se niegan. Y quieren seguir. Yo recuerdo un paciente me decía: Raúl, he leído tu libro, me encanta, voy a hacer el tratamiento que me das, pero por favor no me quites mi cervecita del fin de semana. A eso digo, o sea, el principal responsable de esta crisis de salud es el paciente, que tiene que asumir responsabilidad. No queremos pagar el precio. O sea, tenemos que asumir responsabilidad y tomar control de nuestra salud, no depender ni del médico, ni del nutricionista, ni de nadie, sino informarme, conocer y aplicar este tratamiento que te digo, que es un esquema a libre demanda, se llama ad libitum, come hasta saciarte, come rico, come sabroso. ¿Por qué? Porque ningún plan de alimentación que te deje con hambre o que sea feo puede ser saludable. Yo a veces a mis colegas que plantean los tratamientos tradicionales les digo: ¿tú que me veías así? Pues no, pues tampoco yo. O sea, el plan de alimentación que yo le doy a mis pacientes, yo como igual, porque es rico, es sabroso. Eso del pancito pita con el jamoncito y el pollito sancochado, nadie lo puede soportar. Claro, ¿y en qué casos se requiere que el paciente utilice insulina? Correcto. Hay primero los diabéticos tipo 1, que sí van a depender en buena medida de la insulina. ¿Por qué? Porque el páncreas perdió su capacidad de producir insulina. Totalmente. ¿Correcto? Sí. Se hace un examen que se llama péptido C y ahí valoramos de que ya no produce insulina o produce prácticamente nada. Entonces, ese paciente debe igual llevar un esquema bajo en carbohidratos para tener que inyectarse menos insulina posible. El tipo 2, cuando ya está muy descuidado, se le debería colocar insulina. Lamentablemente existe la tendencia actual en parte del gremio médico de decir: bueno, como ya sabemos qué cosa hace la insulina, demos insulina desde el comienzo, lo cual es un grave error, porque diversos estudios han demostrado que la insulina genera más riesgos de hipoglicemia, o sea, bajones de glucosa. Un bajón de glucosa por debajo de 50, 40 puede causar la muerte, es peligrosísimo. Genera el aumento de 2 kilos de peso por año. O sea, imagínate, alguien que tiene que consumir insulina 10 años va a subir 20 kilos. Entonces, y mientras más sobrepeso tenga, más diabetes va a tener. Entonces, el tratamiento tiene que evitar en lo posible usar medicamentos. Lamentablemente en nuestro país el tratamiento está de cabeza, porque primero van con el medicamento y luego van a una alimentación equivocada. Entonces hay que tomar una alimentación correcta, modernizar el tratamiento nutricional, y una vez aplicando el tratamiento nutricional, si vemos que no funciona y se requiere un apoyo de algún medicamento, recién ahí, después de 1 o 2 meses, empezar a aplicar algún medicamento. ¿Y una persona diagnosticada con diabetes puede seguir haciendo su vida con normalidad, hacer ejercicio, llevando obviamente no solo puede, debe hacer ejercicio, ¿no? Y eso de caminar al parque, media hora alrededor del parque, es realmente como un ejercicio, es una pérdida de tiempo. El ejercicio tiene que ser de cierto grado de intensidad. El ejercicio que se recomienda. ¿Como correr? Podría ser correr, pero más recomendamos lo que se ha llamado, se ha dado en llamar ejercicio funcional o intermitente, ¿no? Pero siempre hay que ir de menos a más. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo fuese a caminar o fuese a correr, la idea es que yo camine 1 minuto a una velocidad normal y 30 segundos rápido. 1 minuto normal, 30 segundos rápido. O sea, esa intermitencia es lo que va a hacer... Intervalos, no de intensidad. Exacto, ese es el término. HIIT, como se dice. HIIT, ok, estás totalmente actualizada. Exactamente, el HIIT es lo que se recomienda, pero tener presente que ir de menos a más. Porque si un paciente que nunca ha hecho ejercicio con 30 kilos de exceso le mandas a HIIT, vamos a tener problemas. Es mejor que camine en dos ritmos. Exacto, gradualmente. ¿Y qué le diría a los padres de familia, no? Porque de repente ellos se cuidan, pero al niñito, por evitar de repente pues que llore, le da la galletita, le da el chocolatito y así le va aumentando esos alimentos procesados todos los días. Entonces, hay un dato inquietante. Dicen que, no dicen, es oficial, lo ha dicho la OMS. Esas personas que tienen actualmente 35 años, es la primera generación más enferma que sus padres.
Imagínate cómo está Increíble. viniendo la gente que tiene 25, cómo está viniendo la gente que tiene 15, por el exceso de consumo de productos. Yo les suplico a los padres, denle alimentos, no productos. Olvídense de ver octógonos, vean alimentos. Eso es mal. Evidentemente, vivimos en una sociedad occidental donde hay productos, no vamos a negarnos que consumamos productos, pero que sea lo mínimo posible. Pero no que sea como un hábito de comerlo por X motivo o como premio, ¿no? Como premio, y eso es lo peor, más bien debería ser un castigo, ¿no? Y si te portas mal, te doy esto para que te enfermes, ¿no? O sea, evidentemente no debería ser así, debería ser más bien una buena alimentación. O sea, el paladar se acostumbra a estos insumos altamente excitantes y se vuelven una adicción. Hay productos diseñados específicamente para tener una alta capacidad adictiva. Y eso es el tipo de cosas que tenemos que evitar en los niños porque los estamos matando lentamente. Los padres tienen que tomar conciencia de eso. No podemos seguir volviendo adictos a nuestros hijos y después están súper nerviosos, inquietos y les pretendemos dar un medicamento para tranquilizarlos. ¿Una prueba de azúcar una vez al año es suficiente? No. Yo siempre le digo a mis pacientes, me dicen, Raúl, yo estoy tranquilo porque yo me mido la glucosa una vez al año y no le digo, tú lo que vas a hacer es enterarte cuando ya tengas diabetes. O sea, el día que debutaste con diabetes, Entonces, tu glucosa... ¿cada cuánto Entonces, tienes que hacer glucosa, un examen que se llama hemoglobina glicosilada, que evalúa cómo ha ido tu glucosa en los últimos 3 meses, una insulina basal y, de ser posible, una vez al año hacer lo que se llama una curva de insulina y de glucosa. Lamentablemente, muchos médicos solamente mandan la curva de glucosa, que es la medición, te dan algo dulce, te miden tu glucosa en ayunas, 30 minutos después de esa bebida dulce, 1 hora, 90 minutos, 120 minutos. Entonces ven cómo se eleva tu glucosa, pero también tienen que ver cómo se eleva la insulina, porque muchas veces la insulina, que es lo que produce nuestro páncreas, lo que hablábamos al comienzo, enmascara las elevaciones de glucosa. Tu glucosa se eleva mucho, pero la insulina lo enmascara. Entonces, cuando hay esa curva muy elevada de insulina, ahí detectamos que hay una prediabetes. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por toda esta información. Hay que seguir estas recomendaciones y velar porque que haya menos casos de diabetes en el mundo, en nuestro país, a llevar una vida saludable, hacer ejercicio, una buena alimentación. Consumir alimentos, no productos. Te quito 5 segundos. Sí. Y recordar que la diabetes se puede controlar y revertir sin medicamentos. Ok, muchísimas gracias. Entonces, este 14 de noviembre hay que concientizarnos sobre la importancia de una buena alimentación para nuestro futuro, para el de nuestros hijos. Y bueno, y si uno es diagnosticado con diabetes, pues entonces a seguir todas estas recomendaciones para, como dice el nutricionista metabólico, pues revertir esta enfermedad, ¿no? Y que no tenga consecuencias en diferentes órganos de nuestro organismo. Muchísimas gracias, señor Raúl Manrique, nutricionista metabólico, por estar esta mañana con nosotros con N Noticias. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más.